me surgió algo espectacular. Estamos en plena primavera, con un sol brillante después de una tormenta que caían hojas, ramas, rayos, truenos, una tormenta alerta roja y parecía que se terminaba el mundo. Así es el futuro nuestro. Lo que hagamos hoy lo veremos circunscrito en el mañana. Será el resultado de lo que hagamos hoy lo que mereceremos mañana. Entonces, caminé hacia acá, vine con un día espectacular, un sol, un cielo azul divino, y entonces me dije, ¿por qué no contarlo en esta primera impresión que les voy a dar a nivel de la temática que voy a encarar, que se llama Más allá de la imaginación? Hace unos días les decía que parecía que se le terminaba el mundo, rayos, trueno, alerta roja, vientos, turbulencias, de olas de 3, 4, 5 metros, y bueno, todo presagiaba un incierto porvenir, pero hoy ya está, es un día maravilloso. Así es la vida, así debemos encarar nuestro futuro. ¿Cómo? Sabiendo que somos líderes, que nacimos líderes, tú, yo, él y usted. Para nacer, o cuando nacimos mejor, tuvimos que ganarle a 1,5 millones de espermatozoides que fecundó el óvulo de su madre, de tu madre. Y naciste líder. Lo que pasa es que la sociedad, en lo primero de cambio, te minimizó, te trajo a la lona, te trajo a la mediocridad, y en lo primero de cambio, antes de 2, 3 años, recibimos miles de no. En la sociedad donde vivimos, no hagas esto, no toques aquello, no, y nos crean los miedos, nos crean la incertidumbre. Cuando nosotros nacimos ganadores, nacimos líderes, caminábamos, llegamos a caminar solos, acomodábamos nuestra cola de niño para no caernos de cabeza. Hasta eso hicimos. Y entonces después crecimos, y en el crecimiento resulta que nuestros padres, equivocados o no, con una mala orientación de lo que era la educación, nuestros maestros, los curas, las monjas o quienes nos educaban, nos enseñaron a que teníamos que crecer corrigiendo nuestros defectos. Y no es así. Un gran error. Nosotros tenemos que crecer potenciando nuestras virtudes. Somos hijos y creados por Dios, según los católicos, o por la sustancia llamada universo, según los físicos cuánticos. Pero somos únicos. Tenemos un perfil original. Tenemos una luz adecuada de una manera, de una forma. Somos un diamante con una luz especial. Tenemos que crecer, decía, corrigiendo no nuestros defectos, sino potenciando nuestras virtudes. Y mientras no conozcamos nosotros nuestras virtudes, en un diagnóstico profundo, real y concreto, mientras no conozcamos nuestros perfiles y nuestras fortalezas, evidentemente todo lo que caminemos, todo lo que hagamos, no tiene un resultado feliz. ¿Por qué? Porque somos hechos de una manera y para una cosa. Por ejemplo, yo naturalmente en mi vida soy naturalmente vendedor. Pero si yo me hubiese dedicado a pintar cuadros, evidentemente fracaso. ¿Por qué? Porque no nací para pintar cuadros, nací para ser un vendedor. Entonces nosotros tenemos que partir primero conociendo quién somos, dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos. Si nosotros no sabemos quién son y hacia dónde vamos, ¿cómo queremos que los demás
interpreten lo que queremos, quiénes somos y a dónde vamos. Evidentemente que no. Tenemos alta potencialidad de ser fracasados. Pero si nosotros encaramos la cosa de la fórmula táctica y técnica con que le estoy hablando, conociendo para qué nacimos, quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, evidentemente no vamos a fracasar, o tenemos un porcentaje altísimo de no fracasar. ¿Por qué? No fracasamos porque, sabiendo quién somos, vamos a determinar nuestros planes y metas. Y con nuestros planes y metas determinamos cuáles son las prioridades, qué cosas tenemos que dejar de lado y qué cosas, aunque no gusten, tenemos que sustancialmente diferenciarla y sacarla de nuestro ambiente. Dijimos prioridades. Y acá hay algo importante que tenemos que conocer y saber. Las prioridades nos demandan saber qué es lo importante y qué es lo urgente en nuestra vida. Generalmente, lo urgente es pasado. Lo urgente es hacerle beneficio y mandado a quienes nos están mandando, nos están orientando. Tenemos que determinar lo importante. A veces, para saber lo que es importante en nuestra vida, es saber qué cosas nos separan de la realidad y qué cosas fundamentalmente nos acerca o nos dan el camino cierto para llegar a lo que queremos. Entonces, decimos conocernos, saber quiénes somos, saber la riqueza que tenemos, para qué nacimos, a dónde vamos, obtener prioridades y saber fundamentalmente qué es lo importante y qué es lo urgente. Este es un principio como el ABC de las cosas. No podemos en una cancha que no está marcada estar tan desorientados como perros en cancha de bocha. Tenemos que saber dónde vamos y hacia dónde vamos. Es saber que las cosas no cambian. Lo que cambiamos somos nosotros en la forma en que vemos las cosas. Las cosas tienen una ida y una venida. Nada es 100% malo, nada es 100% bueno. Toda cosa tiene su especialidad, su porcentaje, cosas buenas y cosas malas. Hasta lo malo es parte bueno y lo bueno es parte de malo. Pero lo importante es saber que las cosas, de la forma que la veamos nosotros, las cosas cambian. Decía Gandhi, si tú querés cambiar el mundo, lo primero que tenés que hacer es cambiar tú primero. Y es así. Nosotros, para crecer como empresarios, como personas, como familiares, como padres de familia, primero tenemos que crecer como personas. Y aquí está lo difícil. Decía un sabio que vencer a los demás, aunque fuera muy fuerte, termina en que sos fuerte. Pero si vos te llegás a vencer a ti mismo, no sos fuerte, sos todopoderoso. Véncete y vencerás, decía Julio César. Y es así. Nosotros tenemos que ver las cosas desde nuestro ángulo. Y cuento una anécdota que decía un referente mío, que es Wayne, el físico cuántico. Resulta que estaba en la casa y se le cayeron las llaves, y al unísono que se le cayó la llave al piso se apagó la luz. Buscó las llaves en el piso y no la encontró. Vio por la ventana y vio en la ventana una luz que emanaba de la calle, brillante a mercurio, bárbaro, como de noche, como de día. En la noche se veía como de día. Entonces salió afuera y empezó a buscar la llave. Entonces viene un vecino y le diga, Wayne, ¿qué estás buscando? Estoy buscando la llave.
pero ¿dónde perdiste la llave de tu casa? Allá adentro, dentro de mi casa. Pero escúchame, ¿cómo vas a encontrar las llaves si están fuera de tu casa? La moraleja es la siguiente: no busquemos la solución afuera de nosotros. La solución está dentro de nosotros. Todo mana de nosotros y está dentro de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que hacer si nosotros estamos desorientados y no encontramos una salida y una solución? Simplemente empezarnos a ver y mirarnos hacia adentro. Ver nuestros valores, nuestras grandes posibilidades y hablarnos. A veces resulta que no conocemos ni nuestra voz física. Si grabamos nuestra voz, decimos, y esa era mi voz, y es tal cual. Y si no conocemos nuestra voz física, ¿cómo vamos a conocer nuestra voz interior? ¿Cómo vamos a conocer cómo enfrentar las cosas si tenemos totalmente desdibujado el reconocimiento? Ni nuestra voz física marcha, ni nuestra voz, ni nuestra conciencia camina porque no la escuchamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Aquí viene una definición importante en nuestra vida. Ante un dilema tal, tenemos que, además de mirarnos hacia adentro, tenemos que crecer como personas. Si nosotros no crecemos siendo personas, ineludiblemente vamos a ser un fracasado. ¿Por qué? ¿Qué podemos darle a los demás cuando nosotros no tenemos? Si nosotros no creemos en nosotros mismos, ¿cómo vamos a creer que la gente, o a infundir que la gente nos crea? Si nos falta confianza en nosotros mismos. Entonces debemos, en primer término, modo y manera, en creer en nosotros mismos. ¿Cómo? Creciendo como personas, como le decía. ¿Cómo? Crecemos como personas, determinándonos pequeños, grandes detalles. ¿Cómo? ¿Cuáles son los pequeños detalles? Los pequeños detalles son las pequeñas cositas que nosotros tenemos que proponernos cambiar, proponernos hacerla para sentirnos mejor. Nosotros somos un campo energético. Y si nosotros nos cargamos nuestra pila energéticamente, nosotros vamos a rendir el doble. Y si nosotros nos cargamos nuestro interior de onda positiva, nosotros evidentemente rechazamos las ondas negativas y crecemos hacia nuestro interior. ¿De qué manera, además de haciendo cosas buenas, tenemos que hacer cosas sencillas, cosas que estén a nuestro alcance? Por ejemplo, hoy me voy a proponer levantar 10 papeles de que tienen en el piso. 2, todas cosas medibles y que lo podamos hacer. 2, por ejemplo, voy a generar 2 sonrisas a un niño. Esas pequeñas cositas, si la programamos en la mañana, la controlamos y la evaluamos en la noche, se sabe que esas 2 ondas positivas que nosotros nos cargamos las pilas generan por cada una 16 sustancias y ondas receptoras positivas de adopción a un crecimiento de nosotros mismos. Generamos endorfinas y las endorfinas generan sustancias con las que nosotros nos potenciamos interna y externamente y generamos potencialización de nuestra acción. Esos pequeños detalles, 2 o 3 por día, si son 3, son 1000 por año. Multipliquemos en nuestro país, nuestra zona, de 1000 sustancias positivas por año. Y son millones y millones de sustancias positivas que se vuelcan a la plaza. Y así como el mal y las ondas negativas son contagiables, las ondas positivas no solo
son contagiables, son estimuladoras y aparte de estimular generan endorfinas buenas, generan buen ánimo y generan protección y acción al cambio de las cosas. Esto es lo que tiene que ver en parte la segunda cosa. La tercera cosa importante son los pequeños detalles. Hay alrededor nuestra determinadas cositas que son en moléculas, gramos o átomos, de cosas que están a nuestro alcance y que no la vemos o no queremos darle el real dimensión porque nos parece muy pequeña. Todas las grandes cosas se hacen de pequeños detalles. Todos los grandes problemas se solucionan con pequeños detalles. La naturaleza es madre de todas estas fórmulas, porque fíjese que después de olas, maremotos de 12, 13, 14 metros, usted baja hasta el mar, agarra un mar en la mano, lo tira hacia arriba y va a encontrar gotitas de agua. Gotitas de agua. ¿Qué son los desiertos? Son granos ineficaces de arena. ¿Qué es el amor? El amor es algo que invade todo, está atrás de todo, pero son detalles, una mueca, un aroma, una exquisitez, algo que nos identifica con una persona y sustancialmente separa a esa persona del resto del mundo a los efectos de que podamos singularmente distinguirla. Esas pequeñas cositas hacen un todo, mueven el mundo, están a nuestro alcance, está todo a nuestra forma y alcance. Tenemos que utilizarlo. Otra cosa importante en el crecimiento personal es disponer del tiempo. El tiempo es quizás lo que más queremos o lo que más ansiamos y lo peor que usamos. Regalamos el tiempo en tantas cosas, en tantos detalles que se nos van. Y muchas veces nos embretan en definiciones, en posiciones, en llegar tarde a determinadas circunstancias, porque no sabemos administrar nuestro tiempo. El tiempo vale más que el oro. El tiempo, una vez que se pierde, no se recupera. El dinero y el oro perdido se puede recuperar. Por eso le digo, el tiempo, los pequeños detalles, el ver las cosas distintas, honrar la vida, tener respeto, el valor de la confianza, son especiales detalles, particularidades que forman el crecimiento de la persona, el crecimiento personal. Y una vez que crecemos como personas, podemos crecer como empresa, podemos tener una familia distinta, podemos evaluar y decidir más teniendo más tiempo. En fin, son pequeños detalles que van armando un globo y un panorama cierto de una situación que puede surgirse en cualquier momento incierta. Decíamos que el día era espectacular y decíamos que nosotros no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos determinar a partir de hoy cuál es nuestro futuro. Y el título es Más allá de la imaginación. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos las metas, los planes y metas, sabemos ciertamente a dónde vamos, sabemos a dónde queremos llegar y sabemos además que debemos dejar con sacrificio muchas cosas que hoy estamos haciendo, que tenemos al decidir sobre cuáles son las prioridades y cuáles son
la importante y cuáles son lo urgente, decidir qué cosas tenemos que dejar de lado para obtener definitivamente lo que queremos. En ese camino vamos, a ese camino llegamos. De una manera singular, las cosas tenemos que aceptarlas como vienen y transformarlas a donde nosotros queramos que sean las cosas. Es una manera simple, una manera autóctona, pero una manera en que cambiamos el sentido de las cosas, dándole las prioridades exactas, poniendo las particularidades de lo importante ante lo urgente. Y bueno, y ahí vamos a obtener, si no el sumum, vamos a tener el 80% de nuestras posibilidades. Decíamos hoy, en el comienzo, que nosotros teníamos que potenciar nuestras virtudes. Y al potenciar nuestras virtudes tenemos que singularmente diferenciar el tiempo que le damos a lo urgente, a nuestras virtudes y a nuestros defectos. Resulta que, como estábamos señalados e informados socialmente, educados, nosotros le damos el tiempo, nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, los curas, las monjas, nuestros educadores, que nosotros teníamos que corregir, ¿se acuerdan? Corregir nuestros defectos. Esto es al revés. Nosotros tenemos, como le decía, potenciar nuestras virtudes, pero en el porcentaje del tiempo tenemos que dar el 80% de nuestro movimiento y nuestras acciones y nuestra fuerza a potenciar nuestras virtudes. El 15% restante o que queda a las cosas nuevas y solo el 5% a las cosas que debemos corregir. Y de ese 5%, el 3% tenemos que traspasarlo a los otros porque ya nos superan a nosotros y no entramos en más que un problema, no entramos en un aprieto. Y para que no se convierta en aprieto, que sigan problemas, tenemos que traspasar ese 3%, solo quedarnos con el 2%. Como ven, corríamos en una orientación real. Lo que nos sucede y nos sucedía, que si hacemos un balance de un test real, de un diagnóstico real, nosotros confundimos el nicho de lo que es virtud con el nicho que lo es defecto. Entonces esas trabas y esos cambios de nicho de los lugares correspondientes a las virtudes y a los defectos nos hacen a nosotros no progresar, nos hacen a nosotros zangadillas, nos hacen confundir nuestras metas, nos hacen no llegar nunca a un destino claro, conciso, contundente. En lo que tiene que ver con el ser humano, entre otras cosas son las que le mencioné. Para otras oportunidades y en otra charla le daré concisamente algún otro detalle, importante detalle, que pueden formar la cabida, que pueden formar la coraza surgidora de grandes realizaciones. Y antes de terminar, le voy a dar un secreto en el cual y por el cual he crecido infinitamente. Yo le llamo el secreto del libro sagrado. El libro sagrado es el libro, el diccionario de antónimos y sinónimos. Es el que define el valor de las palabras. ¿Y por qué? Porque el valor de las palabras es importantísimo saberla en la base del conocimiento. Las palabras son la expresión del conocimiento. Es lo que la otra persona o uno mismo intenta decir. Y la palabra mueve naciones, movilizan aceleraciones. Y el sentido exacto de la palabra te hace hacer acciones de una forma y manera tal cual que te genera hábitos nuevos, que te genera encarar las cosas desde otro punto de vista, que te generan cambiar los hábitos, te generan
conductas continuas, constantes y permanentes, y esas conductas, esos hábitos nuevos, te movilizan e incluso a cambiar el carácter. Y cambiando el carácter se cambian el destino de las personas. Y cambiando el destino de las personas, cambiamos el lugar a dónde ir, qué queremos, cómo lo hacemos, en qué tiempo lo logramos y en qué momento logramos nuestras acciones. Así de simple, así de sencillo. Repito, todas las grandes cosas comienzan con pequeños detalles. Todos los detalles se convierten en pensamientos, en ideas magníficas, inmaculadas, extraordinarias, pero esas ideas se bajan a la realidad a través del conocimiento, del pensamiento. El pensamiento se traduce en palabras. Las palabras son las que mueven acciones y las acciones los crean los hábitos, como les dije, los hábitos, y los hábitos nuevos generan nuevas conductas, generan el cambio hasta del carácter, y cambiando el carácter cambiamos el destino de la gente y cambiamos el destino de la sociedad. Así es la forma de encarar la perspectiva de los cambios. Nosotros, le repito, no cambiamos nuestro pasado, pero sí podemos cambiar nuestro futuro. ¿Y cómo? Determinando cosas, pautas y acciones desde hoy. Hoy lo que hagamos está marcando un futuro. El futuro mismo depende de nosotros, exclusivamente de nosotros. Nosotros somos el arquitecto o los arquitectos de nuestro destino. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo queramos. Tenemos que implementarlo de esta manera y veremos que las cosas cambian, que nuestros destinos cambian, que la vida cambia, que todo cambia para bien. Eso es lo que les deseo. Inténtenlo, juéguensela y actúen en función de las cosas que en esta primera oportunidad les estoy diciendo. Actúen como tal. Buena suerte y muchas gracias.